Por supuesto. ¿Bien? Muy bien, por suerte. Me alegro. Bueno, yo diría que hay dos grandes temas. Uno, por supuesto, que tiene que ver con la muerte de Luis Brandoni, que todo el mundo lo estuvo recordando hoy en general por lo más conocido de él, lo más espectacular de él, que era su rol como actor, la cantidad de películas, de obras de teatro. A mí me gusta también recordarlo como dirigente político, muy como importante. actor político, porque él era un apasionado total de la política y bueno, lo fue hasta el último día. Si bien había dejado de entrar en las discusiones públicas hace ya un tiempo, yo supongo que producto esto también del agotamiento de la grieta y los despelotes que todos conocemos, lo que es una pena, porque era un tipo muy inteligente y sobre todo muy apasionado, Miguel, muy apasionado. Yo recordaba que él empieza como dirigente del sindicato de actores. Así es. El secretario general. Llegó a ser Claro. secretario general. Y en 1976 lo secuestran. La banda que yo investigué sobre eso, hablé con algunos de los integrantes de la banda de la CIDE. La CIDE manejaba un grupo operativo que hacía operaciones de secuestros y demás, que tenían una base secreta, entre comillas, que se llamaba Automotores Orletti, porque era un viejo taller mecánico en la zona de Flores. Y a Brandoni y a su mujer de entonces los secuestraron y se los llevaron ahí. No los mataron, no los metieron en una mazmorra porque no era la base Orletti, no era una base de detención de personas, sino que la usaban de centro de operaciones para, en ese momento, otras tareas, como por ejemplo secuestrar dirigentes uruguayos políticos que estaban aquí en la Argentina. En fin, la cuestión es que estuvo ahí Brandoni con la mujer, estuvieron 5 o 6 horas, después los liberaron, entre comillas, lo dijeron que se fuera al país, se fue al país. Se fueron a México, ¿no? Se fueron a México. Marta Bianchi. Con Marta Bianchi, exactamente. Bueno, después volvió al país y fue siempre un dirigente político radical, muy amigo y admirador de Alfonsín, muy fanático de Alfonsín, y lo fue hasta el último día. Con una pasión transmitía su radicalismo y su manera de ver el radicalismo, que lo criticaba fuertemente porque vio como pobre cómo se derrumbó, eso en lo que él tanto creía, y defendió siempre sus ideas con una pasión impresionante, además era bastante mal llevado, tenía mal carácter, pero también también lo sabía y se reía de sí mismo, un gran personaje que en estos tiempos de políticos berretas, de políticos chorros, de políticos, la verdad, se lo va a extrañar y mucho, Miguel. Muchísimo, ¿no? pero tenía un gran coraje. Hay una escena hace un tiempo, 2, 3 años, está bajando de un avión y desde los micrófonos dice, mire cuando bajás del avión que vos querés bajar. Sí. Lo que pasa acá, los compañeros que eran kirchneristas, queremos hacer una locución a todos los... Y Verdón dice, abrí la puerta, déjame. Bravísimo era. Hay una escena extraordinaria de Brandoni que todos recordamos, que es la de las famosas 3 empanadas. Ah, claro. Que hoy me puse a buscarla, y es de 1985. Acuérdense, él es una especie de puntero político o sindical que se pone a hablar con una familia de gente pobre y vuelve al auto, estaba con otro, y le dice, pobre gente, ¿a vos te parece? Tenían 3 empanadas para comer con los chicos y tenía una de las empanadas en la mano. Y eso fue en el inicio de la democracia. Es decir, todavía no había pasado el menemismo, todavía no había pasado el kirchnerismo, todavía no se habían afanado todo con la Banelco, los de Juntos por el Cambio, los de la Alianza, perdón. Todavía no había pasado Alberto Fernández, todavía no había pasado Lázaro Báez, todavía no había pasado tanto, y él ya hablaba con... Porque él era una ya especie era un símbolo del político corrupto. Era una especie de parapolicial corrupto. Sí, porque estaba entongado con la comisaría. Un día le dije, en esos programas, viste, que uno se lo cruzaba. Sí. Luis, pero qué grande, en Esperando la Carroza. Se enojó. Dice, todos esos personajes son unos hijos de... El mío también. Digo, bueno, ya sé, pero... A él le molestaba, yo te recuerdo haberlo entrevistado alguna vez y preguntarle por esa escena, y yo no me acuerdo de esa escena. Sabés que no le gustaba que lo asociaran con eso. Claro.
Y bueno, pero muchos lo asocian con eso y está bien. La otra frase es, ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Qué maravilla. Bueno, un grandísimo recuerdo. Lástima, obviamente, que se fue cuando todavía estaba vital, estaba trabajando. Pero bueno, era un hombre de 85 años. A esa edad te puede tocar. Un accidente de estos es difícil. Es difícil, efectivamente. Pero hincha de Dock Sud y de River. Bueno, hoy estuve escuchando que iba siempre a la platea alta de River, ¿no? Sí, su papá fue presidente del Dock Sud. ¿En serio? Sí. Mirá qué lindo personaje. Por eso tenía... Lo que debería hacer en la cancha debería ser insoportable. Un gran puteador, me imagino. Claro. Obviamente. Sí, eran personas. Pero mirá lo que eran los dirigentes de esa época, hablo de los años 80. Después se fue todo al demonio. Se empezó a ir al demonio en realidad con los problemas económicos del gobierno de Alfonsín. La hiper, claro. Con la hiper y todo eso, que lo manejaron muy mal. Y después, políticamente, se fue todo al demonio con el menemismo. Yo te aporto algo desde la política, Tato, sobre todo sus últimos años. Brandoni era una persona de tanta convicción que estuvo defendiendo el gobierno de Macri durante 4 años, inclusive la salida también lo defendió al gobierno Juntos para el Cambio, en el que él creía, y nunca tuvo un cargo público en ese gobierno. Él era sector privado y, sin embargo, desde la política defendió y también se mostró, y esto también, por eso digo, hay que reivindicar a ciertas figuras, estuvo en contra de la pandemia carcelaria de Alberto Fernández en la época en la que pocos salían a protestar, y él, teniendo más de 70 años o cerca de 70 años, salía a la calle a protestar por la cuarentena que se fue extendiendo. Sí, tenés razón, fue de los pocos que salió a la calle, Tato, y decía viva voz. Era contracultural en ese momento. Tenía 80 ya. Ya tenía 80. Tiene 86. Claro, entonces ya tenía 80. Totalmente contracultural hacer eso. Con 80 años salía a la calle diciendo es demasiado esta cuarentena, ¿no? Lo pongo como 2 hitos importantes. Me Hoy parece que se habla muy de bien, tipos que defienden gobiernos solo porque les pagan. Bueno, Brandoni no tuvo cargo con el macrismo y defendió el gobierno de Macri y la Alianza de Juntos por el Cambio durante muchos años. Bueno, vamos a hablar de eso enseguida. Ahora, en un ratito, vamos a hablar de Leandro Paredes y todo lo que significa en este momento un tipo diferente, claramente de otro nivel. Así que le vamos a preguntar al uruguayo sobre el crack de Boca y sobre lo que significa la escaloneta, si se puede volver a repetir o si no, si son esos golpes del destino que hace que un montón de cracks sean más o menos de la misma edad y se encuentren bajo un mismo liderazgo y que funcione, como pasó por ejemplo en el básquet. Ahí es la generación dorada del básquet. ¿No? Estábamos pensando en eso. Si esto se puede volver a repetir, si eso va a ser un hecho aislado y demás. Pero obviamente el tema Brandoni nos convoca y está Alan Zurita en el móvil de Radio Mitre. Estuvo toda la tarde ahí en la legislatura porteña, así que lo molestamos un ratito. Alan, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Tato, querido, muy buenas noches. Buenas noches a toda la mesa. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, contanos qué estuviste viviendo, qué clima, qué gente fue. Arco político, comunidad actoral, vecinos, amigos, familiares, de todo. Todos coinciden en lo mismo, en lo bondadoso, en lo versátil a nivel actoral, en lo que tiene que ver con la diversidad y el aceptar, por supuesto, la diversidad de espacios políticos. Me quedo con algunas frases, por ejemplo, el actor Daniel Araoz, recordamos, sí, en ese inolvidable pase, en esa comidilla de frases en la Odisea de los Giles, cuando Daniel Araoz por teléfono le dice gracias compañero, y Brandoni le dice compañero las pelotas, por ejemplo. Ay, claro, sí. O cuando canta la marcha peronista en el tractor y Brandoni hace el gesto de pero por favor, como diciendo que estás cantando. Bueno, que lo cultural prevalezca por lo político, ese era el mensaje que quería dejar Luis Brandoni, que quiso dejar y dejó una especie de legado, ¿sí? Para aquellos que no entienden de lo que se trata la diversidad y las ideas distintas. Más allá de eso, que prevalezca la amistad, que prevalezca el contacto, la cultura. Recién entró Mauricio Macri, el expresidente, y dijo que yo por lo menos esto lo desconocía, nunca lo había escuchado, que una de las posibilidades de la fórmula en 2019 para competir por la elección, por la reelección en su caso, era con Luis Brandoni de fórmula. Es decir, Macri-Brandoni. Finalmente prevaleció Macri-Pichetto con el resultado que conocemos. Yo le digo, le trato de hacer entender que, bueno,
a la luz de los acontecimientos ahora, de las reuniones que está manteniendo Pichetto otra vez con el peronismo, digo que quizás el camino era por ahí, pero dice, bueno, pero con el diario del lunes es fácil, cosa que es verdad y que tiene razón. Pero Sí, no sé tampoco si hubiera agarrado, ¿no? Brandoni ya en ese momento. No sé cómo estaba en ese momento su relación con Macri. Pero bueno, no importa. Sirve para mostrar que era un político de altísimo nivel, que era fue diputado, Claro. candidato a vicegobernador varias veces de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un tipo muy importante que a pesar de eso era distinto, no era como la mayoría de los políticos, Alan. Totalmente. Mismo en ese sentido también lo recordaron la hija, con que pudimos hablar, con Micaela, con la nieta, con Macarena, que les costó, en el caso de la nieta, hablar. En un momento se rehusaba, obviamente, ¿no? Por la emoción, por todo lo que estaba viviendo en las últimas horas. Y lo que nos sorprendió también fue la forma en que se produjo este accidente doméstico, que lo comentaba Carlos Rottenberg hoy antes del mediodía. Contalo para el que no escuchó. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, según lo que comentó Carlos Rottenberg, en un momento determinado quiso como acomodarse en una silla con rueditas, ¿sí? Esas sillas de escritorio que tienen unas rueditas, Sí. y que lamentablemente hizo como una especie de movimiento en falso que provocó que la silla se moviera, y ese fue el golpe que derivó posteriormente en la internación en el Sanatorio de los Arcos. Y ya la semana pasada, el miércoles pasado, comenzó a deteriorarse su salud, y que bueno, lamentablemente ya el viernes casi que estaban esperando lo inevitable, cosa que finalmente ocurrió ayer entre las 11:30 y 12 de la noche. Esto nos lo comentó una señora que tiene un familiar que está internado en una sala contigua a donde estaba Luis Brandoni junto con su familia, con su círculo íntimo, incluido por supuesto el productor y amigo Carlos Rottenberg. Claro. Qué bárbaro, qué historia. Y vecinos y gente del ambiente, obviamente has contado que sí, pero un tipo muy, muy querido por la gente, ¿no? Más allá de Sí, por los que no de la- son celebrities, digamos. Bueno, por eso digo, más allá de la disputa política que giró alrededor, yo recuerdo, por ejemplo, a ver si alguno se acuerda, la Asociación de Actores emitió en una época, 2017, 2018, no más de ahí, un comunicado en contra de Luis Brandoni, cuando gobernaba el kirchnerismo, por supuesto, que supongo que habrá sido, por ahí me equivoco y no quiero ser injusto, la hermana de Darín. La Alejandra directora. Darín. Alejandra, Y ¿no? se enojó mucho Brandoni. En ese Y momento. claro, ¿cómo te vas a Sí, tirar sí. contra Brandoni, que fue dirigente de la Asociación de Actores cuando gobernaban los milicos? Absolutamente. Bueno, a partir de ese entonces, sí, por ese enojo, dejó de formar parte de la Asociación Argentina Sí, sí. de Actores. El dato a esta hora pasa por la continuidad de este velatorio, que será hasta las 22 horas en principio, y mañana a las 11 de la mañana sus restos van a ser trasladados al Panteón de Actores, al cementerio de la Chacarita. Como les Buen decía, dato. pasaron actores, pasó Guillermo Francella, Ana María Picchio, Virginia Lago, personalidades del ámbito político. En instantes se espera el arribo de Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Mauricio Macri acaba de hacer lo suyo. Hernán Lombardi, Oscar Sago, es decir, de distintos espacios políticos. Habidos y por haber, no solamente ingresando por aquí. Hay un biombo que fue colocado frente a lo que es las cámaras, donde están dispuestas. Creemos que quizá existe la posibilidad, por ahí no se puede dar por la cuestión del clima, porque está lloviendo aquí en esta zona de la capital federal, pero se especulaba con la posibilidad de que Mirta Legrand también esté presente aquí en la legislatura porteña. Veremos si esto finalmente ocurre. Ah, Mirta, claro. Bueno, sería lindo que la podamos ver ahí. Bueno, Alan, querido, te liberamos. Estás laburando desde muy temprano, así que gracias por este ratito, ¿eh? Buena jornada, hasta luego. Buena jornada, Alan Zurita, entonces desde la legislatura porteña. Después por ahí, si tenemos un ratito, volvemos y nos metemos a ver si aparece Mirta. Bueno, son personas que además delatan, Michael, que el tiempo también nos pasa a todos, porque este hombre nos acompañó toda la vida.